Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la segunda charla del día de hoy, en todo que hemos estado desarrollando en el mes de la Contaduría Pública. Le damos la bienvenida a todos nuestros patrocinadores. En la categoría Platino tenemos S&M Soluciones Forenses, Despacho Ernest Jones, Despacho Erickson, Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez y Durán, Innova Seguros, Cyberfull, Despacho KPMG, CISO, SAP, Sikai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Milenio. En la categoría oro de nuestros patrocinadores tenemos Despacho Murillo y Asociados, García y Asociados CPA SA, Alalur Assessors, Despacho Artabe y Asociados, Universidad UNED, Universidad Costa Rica, Despacho Marín Vega y Moreira, B Solution Group, Universidad Castro Carazo, Hotel Poza Blanca Lodge. Y en nuestra categoría plata tenemos TP Consulting y Hotel Manglares. A todos nuestros patrocinadores le damos la bienvenida al mes de la Contaduría Pública. En el tema que se va a estar desarrollando en esta mañana por parte del señor Alejandro Pulido Castano y José Morales Brenes es la eficiencia de los cierres contables, el diseño del flujo y sus puntos de control. El señor Alejandro Pulido, consultor de Grant Thornton, Costa Rica, vinculado con automatización, transformación digital e inteligencia artificial. Su ejercicio profesional se relaciona con la tecnología aplicada a los procesos empresariales, gestión de TI, uso del IA para mejorar la toma de decisiones, eficiencia y competitividad organizacional. Con el señor José Ignacio Morales Brenes, es consultor de Grant Thornton, Costa Rica, vinculado en la transformación digital, inteligencia artificial. Su ejercicio profesional se relaciona con el análisis de oportunidades en IA, toma de decisiones empresariales, innovación tecnológica y generación de valor en la organización, lo cual busca fortalecer la competitividad mediante las soluciones integrales, digitales. Perdón. Le damos la bienvenida a nuestros expositores el día de hoy. Se les recuerda que todas nuestras charlas son grabadas y posteadas un mes en Facebook y posteriormente en YouTube el día de mañana. Y también son gratuitas. No tienen que matricularse, nada más accesar a nuestro Facebook y estarán disfrutando de todas nuestras charlas. Le damos la bienvenida a los dos expositores y les cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Ahí ya les estamos compartiendo la pantalla. Y bueno, muy agradecidos de estar acá. Como les mencionaba anteriormente, el tema de hoy es la eficiencia de los cierres contables, el diseño del flujo y sus puntos de control. Entonces, bueno, sin más, empezamos. Ok, entonces, bueno.
para poder hablar de diseñar un flujo, ¿verdad? Y tener claro todo lo que vamos a hablar en la presentación. Aquí en este primer slide vamos a poder ver una estructura que se va a ir repitiendo, que son estos cuadritos que estamos viendo ahorita, donde vamos a tener primero la etapa del origen, ¿verdad? Que es entran los datos, donde se generan básicamente los inputs, ¿verdad? Que al final, en todo el flujo, durante todo el proceso del cierre como tal, se van a estar trabajando y se van a estar procesando, ¿verdad? Entonces, esta etapa es, podríamos decir, el inicio. Luego pasamos a la validación, que la etapa de validación, igual más adelante vamos a desarrollarla, pero es la que nos va a permitir ya como departamento financiero entrar, ¿verdad? A verificar esos datos. También un poco de análisis, un poco de conciliación. Y bueno. Tenemos la etapa de integración, que esta etapa es donde confiamos básicamente, ¿verdad?, en las herramientas que tenemos en los sistemas, porque al final es como esta información que ya hemos ingresado y que tal vez ya estamos trabajando, ¿verdad? Cómo está consolidada y cómo está conectada con todo lo que nosotros manejamos como organización, ¿verdad? Luego la etapa de control es una etapa que tal vez se puede ver como una auditoría interna, pero en realidad, como estamos hablando de un flujo de cierre, no solo es la parte de auditoría, sino también es como un manejo de excepciones que se pueden dar durante el flujo de cierre, ya que no siempre vamos a estar ante las mismas situaciones y tal vez van a haber transacciones que no identificamos o que son nuevas, ¿verdad? Que son diferentes. Entonces, bueno, la idea de esta etapa es eso, es poder controlar durante el flujo, tener una forma, ¿verdad?, de poder atacar esas excepciones para que al final la última etapa sea el cierre. Entonces, si hablamos de un cierre, normalmente hablamos como de reportes, hablamos de estados financieros, pero bueno. Más que eso, es cómo todo este flujo que estamos diseñando y estamos construyendo se convierte al final en una decisión, ¿verdad? Cómo podemos usar esa información que está ahí para tomar decisiones. Entonces, esta es la idea. La idea es que diseñemos, ejecutemos y controlemos un flujo de cierre apropiado. Entonces, esta estructura la van a ver repetida durante la charla y es una forma como de introducirlos, ¿verdad? Luego, más importante también es entender, si hablamos de eficiencia, por qué es que se pierde, ¿verdad? O dónde es que se queda botada, porque nosotros lo que hemos visto, tal vez con casos, ¿verdad?, de clientes, organizaciones que operan, es que la realidad es que muchos procesos se han construido sobre la marcha, ¿verdad? Que tal vez no nos tomamos o no tenemos el tiempo, ¿verdad?, de poder sentarnos a diseñar cómo se debería ver un proceso de cierre bien diseñado, tal vez donde todas las partes estén conectadas, donde todas las personas sepan qué es lo que tienen que hacer, donde también tengamos claro qué podemos hacer en caso de que sea alguna eventualidad, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es la presión que se genera en todos los cierres contables, que al final es acumulada, ¿verdad? Porque no es solo un mes, sino que viene de atrás, de que tal vez estamos arrastrando saldos que sabemos que no están conciliados y que tal vez no nos dan un inicio claro, pero bueno, el proceso sigue, ¿verdad? Los meses siguen, entonces tenemos que continuar y todo eso se va acumulando al final para llegar a este cuello de botella que sumado con que dependemos de procesos manuales, dependemos de personas que tal vez solo hacen un proceso repetido siempre y que tienen demasiado protagonismo, perdón, en la organización por eso, entonces se crean estas dependencias, ¿verdad? Aparte de que si no tenemos tiempo para poder analizar la información bien, hablamos de que llegamos al cierre y en el cierre es donde nos damos cuenta de que tenemos que hacer correcciones, de que tal vez hay información que tal vez no estaba bien. Y bueno, todo esto nos genera esos reprocesos, ¿verdad? Que al final van acumulándose y por eso la idea de este cuello de botella es que se pueda visualizar cómo es que el flujo del que estamos hablando va perdiendo esa capacidad, ¿verdad? Sumado
todos estos temas que ya sabemos. Entonces, bueno, volviendo al flujo otra vez, si hablamos en algún momento de la etapa de origen, ¿verdad? Que es donde sabemos que todos los datos se ingresan, donde sabemos que se generan todas las transacciones. Aquí es donde vemos que no necesariamente es finanzas, ¿verdad? Entonces, empieza en las áreas de la organización donde estamos operando, básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, que tal vez hayan organizaciones que tienen personas que hacen varias de estas, ¿verdad? Tal vez no tenemos un área de compras y un área de tesorería y un área de ventas, sino que tal vez hay departamentos que tienen personas que hacen muchos de estos procesos juntos, ¿verdad? Pero bueno, lo que entendemos es que al final ese es el origen de los datos, ese es el origen de la información y es bueno también tenerlo segregado porque al final cada una de esas partes nos aporta a un módulo distinto, ¿verdad? Hablemoslo de esta forma, de nuestra estructura de datos. Entonces, la idea es que podamos visualizarlo, que podamos entender que cada área tiene su protagonismo y que al final, cuando hablamos de un cierre contable, es un cierre de finanzas del departamento financiero, pero bueno. La idea de esto es entender que se origina en cada una de estos departamentos por separado y que es importante también tener esa comunicación, ¿verdad? O esa apertura para que todos entendamos cómo se diseña el flujo, cómo tenemos que controlarlo y cómo tenemos que ejecutarlo de una manera correcta. Entonces, si hablamos de compras, ¿verdad? O si hablamos de un departamento de ventas, bueno, el tema de facturación va a ser muy importante. Tenemos que tener claro de las facturas, si, por poner un ejemplo, si están en la fecha que eran, si están en el mes que se emitieron, que si teníamos que hacer notas de crédito que se hagan el mes que son, que hay que andar detrás de las personas, detrás de proveedores o detrás de quien sea, ¿verdad? Entonces, aquí es donde es fundamental como entender que todo esto nos afecta a ese flujo del cierre, ¿verdad? No es solo pensar como en el departamento financiero, como les mencionaba, y al final esto que estamos viendo aquí son ejemplos, ¿verdad? Pueden que hayan organizaciones que tengan más departamentos o que tengan más áreas, pero bueno, al final es entender que todo esto se convierte en un input a este flujo del que estamos hablando, ¿verdad? Y que al final ese mismo input, que me voy a volver aquí un momento, porque bueno, si hablamos de finanzas, estaríamos en esta etapa donde ya se hizo la entrada, la hace el área de cada departamento, perdón, luego entra finanzas y lo valida. Y, y bueno, la idea de esto es que el output hacia el cierre es la parte donde ya estamos trabajando la información y ya aquí entonces, bueno, hablamos de cuentas por pagar, hablamos de cuentas por cobrar, hablamos de conciliaciones, de que toda la parte de recursos humanos tiene que tener clara la nómina, pero ya aquí hablamos de que estamos viendo la información en un sistema, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro de que antes de eso, recursos humanos, bueno, el encargado se tuvo que haber dado la tarea, ¿verdad? De que toda la información que estamos poniendo ahí estuviera de alguna forma completa y que fuera clara y que nos refleje la situación real, ¿verdad? Entonces, igual, ahorita estamos en la etapa de diseñar este flujo. em, entonces es para verlo, para ver el cierre como todo un proceso, verlo como ese flujo, pues sí, al final que tal vez nunca es oportuno sentarse a diseñar porque se diseña sobre la marcha y porque los procesos se van haciendo y porque tal vez estamos claros de que al final es más importante vender, es más importante la operación, ¿verdad? Que tal vez definir un poco cómo se deberían de hacer las cosas. Yo aquí, José, quiero agregar algo. Tú mencionabas de que toda esta información, en teoría, cuando se vuelve un input al flujo, ya debería estar en un sistema validada. Y aquí el tema es, recordemos que ese sistema no necesariamente siempre tiene que ser algún sistema empresarial de clase mundial, un ERP o algo así. Hay muchas empresas que también lo operan sistematizado, ¿verdad? En un sistema que pueden ser, por ejemplo, plantillas de Excel.
pero ya tienen un sistema, con un formato, con un estándar, con una base estructurada con la cual operamos, ¿verdad? No siempre tenemos que depender de un sistema de millones de dólares, siempre y cuando tengamos nuestro proceso sistematizado y estructurado, se puede lograr pues todo ese tema de la eficiencia, ¿verdad? Claro, claro, y es que al final Excel es eso, ¿verdad? Sabemos que Excel es el por excelencia, ¿verdad? Em, Aquí también vamos a ver el mismo flujo, entonces ya ahora sí pasamos de la etapa de cómo entender cada una de estas partes, ¿verdad? El flujo como tal, allá entonces diseñarlo apropiadamente. Entonces, como les decía Ale, bueno, aquí ya entonces vamos a hablar de sistemas, vamos a hablar de ownership, ¿verdad? De cada una de estas etapas, porque es importante entender y también un poco más claro a quién le toca qué cosa, ¿verdad? Porque no todo es finanzas. Si bien hablamos de un cierre contable, como les decía, no todo es finanzas y no es la idea de que se recargue solo en finanzas, porque al final, digamos que el cierre contable debería ser un proceso fluido, ¿verdad? Donde toda la información se ejecuta, se procesa y el problema es que estamos con departamentos financieros que tal vez están arreglando cosas que no les tocaban, ¿verdad? O tal vez están cargando con procesos que no necesariamente les pertenecen. Entonces, esa es la idea. La idea es poner un poco aquí lo que consideramos que debería ser para cada etapa, ¿verdad? Entonces, hablamos de la etapa de estandarización. La etapa de estandarización es la que llamábamos la etapa de origen de los datos. Entonces, aquí es donde tenemos que definir, bueno, eso que decía Ale, ok, si tenemos un Excel, bueno, entonces formatos, ¿verdad? Entonces, que si estamos hablando de que tenemos, no sé, varias compañías, entonces, bueno, unificar catálogos, ¿verdad? El tema de los centros de costos es bastante importante y aquí creo que es muy variable, tal vez entre compañías, pero en los centros de costos es fundamental que desde la etapa de origen estén definidos, que desde la etapa de origen todas las áreas que están haciendo compras, que hacen órdenes de compra, ¿verdad? Que entonces tengan claro para qué centro de costo va a ir, porque si no, estamos hablando de que igual llega a finanzas y entonces nos damos cuenta de que tenemos transacciones con documentación que tal vez no es apropiada, entonces hay que devolverse, tal vez es una fecha anterior, tal vez no se puede cambiar la fecha, tal vez hay un tema de negociación ahí con algún proveedor, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que desde el origen es desde donde genera todo y tal vez es un poco redundante, pero es que ahí está, o sea, desde la fuente es desde donde tenemos que asegurarnos de que este flujo funcione, porque al final el diseño de cada una de las etapas depende de que todo se cumpla y aquí esta parte de estandarización es fundamental por eso, porque es la fuente al final. Entonces aquí hablamos de que los responsables no es finanzas, es cada área operativa, ¿verdad? Que son los que están haciendo esas órdenes de compra, ¿verdad? También aquí consideramos que es importante hablar de políticas como tal de la organización, porque al final eso es lo que pone un marco, ¿verdad? Lo que de alguna forma nos ordena. Entonces, es bueno toda esa cultura organizacional en la parte de estandarización. Luego, una vez de que tenemos esa parte clara y sabemos que las fuentes están sanas y que por lo menos cada quien sabe cómo tiene que hacer las cosas, es donde entra la parte de validación. Entonces, bueno, pues está bien, tenemos una etapa de estandarización, pero bueno, la parte de validación es la que entra y la que hace un primer punto de revisión, podríamos hablar, ¿verdad? Que aquí sí es finanzas, es donde entonces ya estamos hablando de un departamento financiero que entra a un sistema como tal y que va a estar validando, valga la redundancia, ¿verdad? Em, Toda esa información, porque al final es donde estamos haciendo las conciliaciones, donde estamos haciendo las revisiones de que no hayan diferencias, ¿verdad? De que tal vez todo lo que se generó, sabemos que son por áreas operativas que tal vez no tienen un criterio contable, entonces, bueno, aquí es donde nosotros sentamos y tal vez ponemos un poco más de nuestro conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, aquí como responsable, igual nosotros, a pesar de poner a finanzas, siempre ponemos áreas dueñas del proceso porque sabemos que probablemente va a haber que estar consultando o que tal vez necesitamos la apertura por lo menos de esas áreas, ¿verdad? Para que participen durante el flujo de una manera oportuna. Luego hablamos de la integración. Em,
Aquí, Ale, Sí, no sé si quieres compartir sí, vos. sí, sí. De hecho, iba a comentar un poquito también, recordar que esta validación es nuestro, como decía José, es ese primer punto para garantizar de que esa estandarización se cumpla y no nos vaya a afectar más adelante, ¿verdad? En momentos futuros del proceso. Respecto a la parte de, y bueno, esta validación depende del área de finanzas y también de las herramientas que estemos utilizando, ¿verdad? Sabemos que hoy en Ujú, día claro. eh, todo se intenta, o bueno, más bien se busca hacerlo lo menos manual posible. Utilizamos herramientas externas, ya sean sistemas o no sistemas, aplicaciones, etcétera, em, para facilitarnos un poco esa carga de procesamiento manual que se hace en el día a día en este tipo de procesos, y nos podemos apoyar de sistemas, aplicaciones y demás para cada una de estas partes del ciclo. Y la validación es uno de los más automatizables, por decir así decirlo, ¿verdad? Por poner una palabra. Luego con la parte de integración, como bien lo decía José, no es solo integración, ¿verdad? Es integración confiable. Es decir, hoy en día todas las organizaciones tienen múltiples sistemas para muchas tareas y labores diferentes. Y es mentira que todo el mundo, o sea, en algún momento se va a lograr tener todo centralizado y consolidado porque, o sea, es muy difícil, ¿verdad? Hemos pasado por muchísimas organizaciones y me atrevería a decir que en Centroamérica, Costa Rica y demás, em, no hemos visto el primero que tenga absolutamente todo centralizado. ¿Eso qué quiere decir? Siempre vamos a tener aplicaciones o herramientas integradas o conectadas entre ellas, ¿verdad? Diferentes actores. ¿Eso qué quiere decir? Tengo el sistema de ventas conectado con el CRM, conectado con el ERP, conectado con facturación. Nunca voy a tener todo eso junto, ¿verdad? Es muy, muy, muy complejo, muy complicado porque tenemos regulaciones locales, tenemos gobiernos, tenemos em, diferentes tipos de cosas que quizás a la empresa de Estados Unidos no le interesa desarrollar un facturador para Costa Rica porque tiene clientes más grandes y tengo que comprar una herramienta local. Esa herramienta local no se integra con el ERP que yo tengo y ahí ya necesito una integración, ¿verdad? Em, pero necesito que esta integración sea confiable, sea estable y me dé información fidedigna, verdadera, ¿verdad? Nos ha pasado también muchas veces que llegamos a clientes a hacer cierto tipo de labores y nos encontramos con integraciones entre el facturador y el ERP, por ejemplo, que no procesan notas de crédito, solo facturas. Y uno dice, ok, ¿dónde me quedó esa otra parte, ese volumen del flujo, ¿verdad? Se me quedó como rezagado, ¿qué pasó ahí? O se procesan bien, sin embargo, no caen con la nomenclatura correcta, la numeración correcta, no jalan validaciones y demás. Entonces uno dice, ok, aquí hay un grave problema porque tengo reprocesos manuales por falta de integración confiable. Em, hay, digamos, muchísimas formas de integrar estos sistemas, inclusive de agregar validaciones dentro de estas integraciones, ¿verdad? Que a la hora de que la información viaje de un sistema a otro, yo pueda colocar validaciones ahí o transformaciones, ¿verdad? Porque sabemos que esos, hablemos de idiomas, entre comillas, de un sistema y otro, pueden no ser iguales. Entonces, ¿qué transformaciones o manipulaciones tengo que yo hacerle a mi información para que lo que sale de aquí pueda tener una transformación y caiga en este sistema en ese mismo idioma? Hablemos de decimales, tipo de moneda, validación de campos, caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer en el camino para no tener que hacerlo de una manera manual. Estructuración y demás, sincronización, con qué frecuencia necesito yo que se pase esta información. Tengo un flujo de trabajo crítico donde necesito que la información sea en tiempo real, si quizás hablamos de banca y finanzas, o quizás para mi sector nosotros llevamos la información em, día anterior, por ejemplo, entonces necesito que tenga una sincronización diaria o de una hora, etcétera. Todo ese tipo de cosas es importante saberlo, y no solo saberlo, sino comunicarlo a los equipos encargados de hacer ese tipo de labores para que puedan seleccionar o desarrollar de la manera más eficiente que se acople a nuestras necesidades. Em, Acá tenemos como responsables a todo el equipo de TI, desarrolladores y demás, y sí, ellos son los responsables de que esto esté trabajando bien, esté trabajando estable, esté trabajando confiable. Pero ¿quién es el único que puede garantizar de que esas pruebas van saliendo bien o de que la información que tengo ahí es la correcta? Somos nosotros como equipo
finanzas, contabilidad, revisores, validadores, digamos que tenemos esa última palabra para decir, ok, esto está bien, o aquí hay algo que se ve un poco raro, que no debería de ser así, ¿qué pasó? No podemos utilizar esto, hay que hacer algún cambio. Eso es. Y esa parte es muy importante también para nosotros como consultores, ¿verdad? Porque al final ahí es donde entra la transformación. Que si hablábamos anteriormente de control, ¿verdad? Aquí es donde les decía que no necesariamente se da como control interno, pero bueno, esa es la idea del control interno y sabemos que también ahora tenemos herramientas para hacer un control interno transformado, hablemoslo así. La idea de ese control no es hacerlo aislado, no es hacerlo tomar un muestreo o que lo hagamos en algún momento del periodo, no sé, del año, ¿verdad? La idea de esto es constante, ¿verdad? Si estamos hablando de un flujo, debería ser algo que durante todos los cierres, y no es solo en un momento del mes, sino es algo que debería estar funcionando constantemente, ¿verdad? Dependiendo tal vez ahí de las necesidades de cada organización, pero bueno, por eso es importante, porque aquí estamos hablando de manejo de excepciones, estamos hablando de que las aprobaciones y que la segregación de funciones sea adecuada, ¿verdad? Y que nos permita tener esa, tal vez esa estructura que es más una estrategia de control, ¿verdad? Que al final nos va a servir para una auditoría a futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ponemos a finanzas, porque al final finanzas es el que está validando esa información, ¿verdad? De alguna forma. Em, y es el que va a estar haciendo ese control, tal vez de primera mano, ¿verdad? En ese frente. Pero aquí es importante también hablar de líderes de cada proceso, porque si bien antes tal vez estábamos hablando de etapas donde tenemos participaciones de un equipo de finanzas, ya aquí es donde hablamos de un primer punto, tal vez como de una supervisión, ¿verdad? Y donde tal vez tenemos que crear ese ownership de designarle a una persona en específico procesos y van a ser los encargados, ¿verdad? De controlarlos como tal. Y, y nos va a permitir que una vez que se cumplieron las etapas anteriores, ¿verdad? Que entonces ya podamos pasar a una etapa final, una etapa de cierre, donde vamos a tener entonces la salida del flujo, que sería pues al final la misma información que estamos procesando durante todo el flujo, pero entonces poder confiar en esa información, ¿verdad? Que si nosotros vamos a presentar esa información ante una junta directiva, entonces que sepamos que lo que estamos preparando y que lo que estamos presentando tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que tal vez no es solo emitir estados financieros, porque al final esta etapa es más para poder visualizar toda la información que se genera durante todo este flujo, ¿verdad? No necesariamente es un reporte en específico, sino que es al final, como decía anteriormente, es poder generar información que se convierta en decisiones, porque al final, si bien aquí como responsables, tal vez igual de alguna forma podría involucrarse a finanzas, ya aquí sí hablamos de un nivel un poco más superior y entonces hablaríamos de gerencias, ¿verdad? Y entonces vamos a pensar que esas gerencias van a presentar datos a juntas directivas. Entonces, la junta directiva como tal podría ser otro punto de revisión y podría verse como otro punto donde tal vez se controla la información, pero esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que ya pase por un filtro o varios filtros antes y que lo que se esté presentando ahí sea oportuno, porque más bien estaríamos hablando de que en una junta directiva se tienen que tomar decisiones, tal vez no se tienen que estar cuestionando ajustes que se tenían que hacer anteriormente, no se tienen que estar cuestionando por qué tal vez hay data que se visualiza de cierta forma o debería de verse diferente. Y por poner un ejemplo, algo tan sencillo como una transacción que tenía que estar registrada en una cuenta que no es la que es y que entonces cuando estamos viendo un estado financiero no nos está revelando la información que queremos ver, ¿verdad? Entonces, bueno. Esta es la idea como de poder visualizarlo de esta forma, poder tener una idea del diseño, del flujo como tal, y tal vez ya aquí estamos hablando un poco más de esa ejecución eficiente, ¿verdad? De cómo debería ejecutarse, porque al final de nada nos sirve diseñarlo si no tenemos ese responsable, como les decimos acá, para tener claro cómo lo vamos a ejecutar, ¿verdad? Entonces, creo que esta tal vez es como la parte un poco como más compacta información de toda la charla.
No sé, Ale, si tenés algo que quieres compartir o seguimos. No, si quieres, seguimos. Ahorita un poco más adelante vamos a hablar de cómo impacta. Ajá. Ok, entonces, si hablábamos ahora de ejecución de ese flujo, parte del tema también de esta charla, ¿verdad? Es los puntos de control. Entonces, ya ahora hablábamos de toda una etapa de control, pero es lo que les decía, la etapa de control no tenemos que verla como algo de que, ok, ya hicimos toda la información y estamos 5 o 3 días antes del cierre, ok, ahora sí, vamos a revisar todo, vamos a hacer un control. Eso puede que funcione a veces, puede que a veces no nos funcione porque como hablábamos anteriormente, se nos hace un cuello de botella y entonces resulta que algo que tal vez puede ser sencillo de resolver, ya en ese cúmulo de temas se vuelve un poco más complicado, tenemos el tiempo encima, tenemos tal vez gerentes que quieren ver la información, necesitamos presentar estados financieros, bueno, ahí es donde se hace una bola de nieve. Entonces la idea de los puntos de control y la idea de ver esta etapa como tal de ese flujo es que esto se debe hacer en cada una de de esos pasos, ¿verdad? Cada una de esas etapas del flujo como tal. Y al final, esto sí va muy de la mano con el control interno, ¿verdad? Va muy de la mano también con las cualidades de la información financiera, ¿verdad? Entonces, la idea de visualizarlo de esta manera, igual, como les decía, es poder entender un poco que en la etapa de origen es donde entonces tenemos que revisar que la calidad de la captura esté, o sea, que es fundamental, perdón, tener calidad en la captura, porque al final eso es lo que nos va a permitir la integridad de toda la información, de todo el flujo, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, para mí la fuente es todo. O sea, si desde la fuente todo viene bien, entonces va a funcionar el flujo, pero si desde el comienzo ya traemos información que tal vez no nos refleja bien, es tener todas las etapas bien estructuradas. Luego va a ser complejo. Al final tenemos una etapa donde validamos esta información y donde la controlamos, pero la idea es implementar controles desde acá, ¿verdad? La idea es implementar controles desde el comienzo para que entonces no tengan que ser otras etapas las que tengan que estar revisando pasos anteriores. Entonces, aquí validamos integridad y aquí es fundamental tener controles de cada una de esas etapas en las áreas respectivas, ¿verdad? Hablamos de que no es finanzas, esto es para cada una de las áreas operativas como tal. Luego, como una etapa de validación, como les decía también anteriormente, aquí es donde entran las conciliaciones. Este sí es una etapa que es meramente financiera y aquí es donde estamos validando confiabilidad. Entonces, tenemos que ejecutar procesos, revisiones de toda la información que se está generando y aquí es importante tener estructuras, ¿verdad? Porque tal vez hay conciliaciones que pueden ser muy superficiales y no estamos considerando variables que tal vez están ahí y que van a reventar luego, ¿verdad? Entonces, esta etapa de conciliaciones puede ser bien robusta, puede ser bastante pesada si se quiere y no necesariamente tenemos que hablar igual de conciliaciones a final de mes, no tenemos que estar conciliando 2 días antes del cierre. La idea de esto es un proceso continuo, es estarlo viendo como un proceso continuo. Entonces, bueno, puntos de control, ok, durante cada etapa se debería estar haciendo un control, ¿verdad? Y luego es la parte de la integridad, que como Ale les decía, aquí no solo hablamos de TI como tal, sabemos que muchas veces no es TI quien desarrolla los sistemas, a veces el departamento de TI está apagando fuegos y todos lo sabemos, que es parte de las funciones que ellos tienen y tal vez no tienen la capacidad a veces de estar haciendo los desarrollos como tal, entonces se tiene que contratar a terceros y a veces estos terceros son los que tienen las responsabilidades sobre esos sistemas o sobre estar dando tal vez soporte, ¿verdad? Entonces, esta parte puede involucrar terceros, puede involucrar personas que tal vez son un poco ajenos a la organización, Ale. Personas que no conocen el giro de negocio y las particularidades que podemos tener. Claro. Por ende, no vamos a Sí. tener consistencia voy a agregar una palabra aquí interesante y es repetibilidad de la información, ¿verdad? Eso va muy de la mano con el tema de la siguiente, que es la gestión de excepciones y la trazabilidad, el que, digamos, necesitamos sí saber de dónde viene todo esto, pero
también necesitamos poder repetir y garantizar de que si yo vuelvo a hacer este proceso, la información que voy a obtener va a ser la misma, ¿verdad? Porque muchas veces se repite el ejercicio y me cambia un dato. Entonces ahí ya pierdo confianza y digo, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Si estoy pidiendo la misma información, ¿qué hicieron diferente y por qué no logramos repetir ese mismo escenario con la misma información, con el mismo proceso de cálculo, extracción, transformación, carga, descarga, etcétera, que conlleva cada una de las partes, por el cual no logré repetirlo y obtener el mismo resultado? ¿Qué me pasó ahí? Si me auditan, ¿cómo voy a justificar yo todo esto que está sucediendo? ¿Verdad? Entonces, ese tema de darle trazabilidad a esa cadena o a cada una de estas partes del flujo y tener la capacidad de repetirlo una, 10, 50 veces si hace falta y obtener exactamente el mismo resultado es algo crítico o clave, necesario, ¿verdad? Para este tipo de flujos y con los controles necesarios y demás, pues eso es lo que deberíamos poder buscar garantizar, ¿verdad? Toda esa consistencia y repetitividad de la información con la que estamos trabajando o generando. Claro. Claro, y es que al final, si hablamos igual de un proceso de cierre, ¿verdad? Entonces, la salida es esa información que va a estar en una revisión, ¿verdad? Y entonces, lo que nosotros consideramos aquí es que la cualidad de la información financiera que se va a estar aprovechando, veámoslo de esta manera, en esta etapa final de un flujo, es la oportunidad. ¿Por qué? Porque al final, si logramos presentar información que esté clara, y que refleje la situación real de la compañía, es donde se pueden evaluar esas oportunidades reales, ¿verdad? Entonces, ya estaríamos hablando de que tenemos reuniones donde son eficientes, donde podemos de verdad tomar decisiones, donde de verdad estamos viendo información que nos sirve y que nos da una idea clara de cómo estamos, si estamos bien o si estamos mal, pero decidir poder hacer algo a partir de ahí, no tener que estar revisando cosas o tal vez sabemos que los grados directivos no tienen mucho tiempo, entonces estas reuniones por lo general son reuniones muy extensas donde se tienen que ver mucha información, donde hay muchas cosas que hacer y no queremos perder el tiempo teniendo que revisar cosas que se tuvieron que haber hecho antes, ¿verdad? Entonces, aquí es la oportunidad y es fundamental tener esa razonabilidad, que la información que estamos presentando sea oportuna y sea clara, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ya esa era la parte del diseño y de la ejecución como tal. También hablamos un poco más de los controles que se deben ejercer durante todo el flujo del cierre contable, ¿verdad? Ya entonces ahora pasamos a una etapa un poco más superior, Ale. Sí, yo aquí lo que quería agregar también es esa última etapa, ¿verdad? Por ejemplo, del tema de revisiones por parte de directivos, gerencia o tomadores de decisiones, ¿verdad? Quien corresponda. Mencionábamos el tema de la oportunidad o tener la información de manera oportuna. Eh, Como bien decía el slide de abajo, que es un flujo que no se puede ver, no se puede controlar, ¿verdad? O trazar. Y es clave, o sea, es crítico que nosotros podamos tener una forma de visualizar o entender de una mejor manera ese gran conjunto de datos o ese gran volumen de datos con el que se está trabajando. Aunque no es un gran volumen, igual estamos viendo números, información, datos que pueden tener múltiples relaciones entre ellos y a simple vista somos personas, no somos máquinas, no se pueden sacar como conclusiones claras de una manera rápida o eficiente, ¿verdad? Entonces es aquí donde entra también un punto importante que es la visibilidad, ¿sí? Necesitamos siempre tener visibilidad en los diferentes puntos, no solo el final. Sabemos que la mayoría de personas o empresas piensan, ok, es que necesito tener una visibilidad al final para darse a la gerencia. Ok, está bien y es súper necesario, sí, estamos muy de acuerdo. Pero em, ¿por qué no yo también poder tener visibilidad antes de, para facilitar mi trazabilidad, para facilitar mi control, para facilitar mi captura, ¿verdad? Esa parte de
visualización o llamémoslo así, en fácil ingesta de la información con la que estoy trabajando es clave para poder detectar cualquier excepción, falencia o pieza faltante que podamos tener. Entonces sí, esa parte de la visibilidad es un punto muy, muy importante o necesario, me atrevería a decir, dentro de este tipo de procesos, ¿verdad? Que principalmente se trabaja con data numérica que pues, puede ser difícil de ingerir. Claro. Mm. Por acá, ok. Todo el tema de automatización. Ya hablamos quizás un poco de visualización para poder digerir, utilizar y tomar decisiones basadas en esta información, pero también, ok, ¿cómo llego a ese punto? ¿Verdad? Las automatizaciones son, me atrevería a decir que hoy en día son completamente necesarias porque ningún área o ninguna persona tiene la capacidad de trabajar con todo ese insumo que tenemos a la mano. Y muchas veces lo que se utiliza son resúmenes consolidados y ese tipo de cosas que sabemos que muchas veces también están sujetos a errores por preparación manual o manipulación manual, ¿verdad? Hablemos de transacciones. Anteriormente todo este registro de transacciones digamos, ayer todo ese registro de transacciones era un registro manual, pero la idea es que, por ejemplo, en una versión TUI de mi organización o de mi departamento, todo este tipo de captura de transacciones y carga en sistemas sea completamente automático, ¿verdad? Ya sea con las diferentes tecnologías que están disponibles, hablemos de una integración por un backend, una integración con una automatización tipo robot, agente, cosas así, em, son completamente necesarias porque hablando de captura transaccional, son procesos de alto volumen, muy sujetos a generación de errores, ¿verdad? Luego hablamos de todo el tema de consolidación. Sabemos que la consolidación quizás no es de un volumen alto, pero tiene cierta frecuencia, ¿verdad? Una consolidación puede ser que se haga diaria y es un proceso muy estándar y repetitivo que tengo que hacer todos los días para poder cargar la información en mi sistema y generar ese reporte que se le envía a gerencia. ¿Por qué no? Si hoy en día lo que se hace es un proceso de descarga de un sistema, consolidación en un Excel con otro, un match, una conciliación y se monta en otro, ¿por qué no automatizar toda esa parte, verdad? Que es un proceso bastante estandarizado. El mismo tema con las conciliaciones. Sabemos que las conciliaciones em, son estas dos juntas, ¿verdad? Tenemos extracción diaria de información y luego tenemos un alto volumen de transacciones que tengo que conciliar con unas reglas bastante estandarizadas que ya tengo definidas. Entonces, si tengo estas reglas claras y definidas, ¿por qué no automatizar toda esa parte de conciliaciones con reglas programables donde yo lo único que tenga que ir a conciliar sean esos outliers o esas transacciones o movimientos que quizás no concilien por todas las reglas que ya yo configuré, pero que en su mayoría queden ya conciliadas con un tema de reglas automatizadas, ¿verdad? El tema de ajustes. Hay bastantes formas de diseñar algoritmos y modelos para detectar todas esas, todas esas diferencias, outliers y demás que hoy se tienen. Entonces, ¿por qué seguir haciendo todo ese tipo de identificación manual si se pueden aplicar estas validaciones automáticas, no solo reglas para conciliar, sino ir un poco más allá, detectar patrones, tendencias y demás? Eh, em, Todo ese tipo de cosas son cosas que ya hoy en día estamos haciendo, se hacen y muchas otras organizaciones están buscando. Entonces, pues aquí el mensaje es no se queden atrás, ¿verdad? Busquen automatizar, mejorar. Inclusive este tipo de cosas nos permiten agregar controles y validaciones que anteriormente no se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque tengo tiempos limitados, por ejemplo. Entonces, bueno, yo digo, si me pongo a hacer todo este conjunto de controles, validaciones y demás, no me va a dar chance de tener esto listo para el cierre de mes, para el 5, para el 7, que es la fecha que sea. Em, si se automatiza, no es solo que se va a hacer de una manera súper eficiente y mucho más rápida, sino que también puedo agregar todas estas validaciones que me gustaría que tuviera y hoy no hago porque me consume demasiado tiempo, ¿verdad? Y eso nos permite, pues, a los profesionales del sector financiero tener más tiempo para análisis y detectar quizás cosas que un sistema cuadrado, entre comillas,
no puede detectar, ¿verdad? Y utilizar todo este tiempo, este espacio y esta, de este tiempo que me ahorré de labores manuales para, por ejemplo, dar mejores explicaciones o insights a la gerencia, ¿verdad? Y quizás dar más un tema de recomendación y no tanto un tema operativo. Y luego ya con la parte de reportería y visualización y demás, pues sabemos que hoy en día todo esto se prepara de manera manual antes de que venga una junta, un cierre o algo así. Em, si ya tenemos toda esta parte del proceso automatizada, trabajando sola y trabajando relativamente en su mayoría automatizada, es simplemente de conectar herramientas de visualización que nos permitan, valga la redundancia, visualizar o tener toda esta información, de consumirla de una manera mucho más fácil, ¿verdad? No tener que hacer tanta manipulación manual y hacer resúmenes y sumas y promedios y tal, sino que todo esto lo hagan eh, eh, herramientas automáticas donde yo en tiempo real me pueda meter, me pueda conectar y pueda ver todo ese consolidado de información, ese cierre, ese balance, ese estado financiero que necesito ver en cualquier momento, lo pueda ver sin necesidad de que alguien lo prepare manualmente y me lo envíe en la fecha estipulada, ¿verdad? Entonces es ahí donde tenemos que buscar enfocarnos, o sea, en que cada parte esté lo más autónoma posible para nosotros poder dedicarnos a labores que realmente necesitan ese pensamiento, ese análisis, esa interacción de nosotros como personas con capacidades cognitivas y analíticas y no tanto de procesamiento manual. Y estos son nada más algunos pequeños ejemplos de lo que nosotros vemos, que cómo se hace en una organización, perdón por la palabra, pero anticuada, y cómo se hacen ya en organizaciones que están un poco más maduras en temas tecnológicos. Sí, muy importante eso, la palabra de madurez, ¿verdad? Porque justo es como lo que estamos viendo acá tal vez. Em, que bueno, si hablamos de automatizaciones y así, tal vez a veces suena como un sueño, ¿verdad? Que tal vez hay compañías que sabemos que están enfocadas en otras cosas, ¿verdad? Que tal vez tienen cosas más de frente, explotándoles de cara, que ponerse a pensar en cómo diseñar un tema así, ¿verdad? Pero ese es yo creo, el objetivo de toda esta charla, ¿verdad? Que al final, si nos tomamos el tiempo de diseñarlo y de pensarlo, la ejecución se vuelve un poco más fluida, ¿verdad? Más sencilla a partir de eso y nos permite soñar con eso, con automatizar, con mejorar procesos, con transformar toda la organización. Entonces, y también, bueno, ya como para finalizar, les trajimos aquí la evolución de esto que hemos estado hablando, que es el flujo de ese cierre contable, ¿verdad? De cómo debería verse. Si hablamos de que estamos en la parte manual, que es el comienzo, que es donde es normal, ¿verdad? Que hablamos de que es importante operar, es importante que la compañía funcione antes de ponernos a pensar en automatizar, eso lo tenemos claro. Entonces, estamos ahí. Bueno, el tema es que somos reactivos, tal vez no estamos anticipando, ¿verdad? Las situaciones, no estamos teniendo el tiempo de poder visualizar todo. Tal vez tenemos muchas dependencias en personas, tenemos dependencias en procesos, en sistemas que tal vez son un poco complejos, que no hemos podido cambiar porque tal vez no tenemos la estrategia diseñada. Entonces, esa primera parte que es, como decía Alex, si hablamos de madurez, de una escala de madurez, ¿verdad? Aquí con colores, entonces, bueno, estamos en la primera etapa. Si hablamos de que ya podemos pensar que tal vez entonces, ok, bueno, queremos empezar por diseñar bien los procesos, entonces tal vez ya sabemos que hay cosas que hacemos que no están bien. Entonces, no necesariamente es automatizar, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar por diseñar esos procesos bien, entender bien quién es el responsable de qué cosa, definir roles para entonces hacer tiempos efectivos para que entonces no tengamos personas perdiendo el tiempo y que tal vez más bien hayan personas con tiempos de sobra, ¿verdad? Que no se están aprovechando. Entonces, ya aquí hablamos de que es una etapa 2,
de esa madurez, donde es un poco más estable, ¿verdad? Donde podríamos decir que tenemos un poquito más de control, pero aún así todavía nos faltan unas características que son fundamentales, ¿verdad? Que es como hablábamos ahora y como lo decía Ale, que es tener visibilidad de todo lo que está pasando, porque, o sea, de nada nos sirve tener todo bien diseñado, tener todo controlado y tener los roles claros si al final no nos podemos dar cuenta de si hay una excepción, de si hay algo que tal vez no se está haciendo tan bien y que tal vez hay que mejorar, porque sabemos que estos flujos son muy dinámicos. Al final, uno cree que uno puede estructurar, ¿verdad? Y hasta cierto punto se puede, pero tenemos que tener cierto grado de apertura a que hay que estar revisando sus procesos, hay que estar revisándolos y estar mejorándolos continuamente, ¿verdad? Estar cuestionándonos también si lo que estamos haciendo tiene sentido o si tal vez lo podemos hacer mejor. Y aquí, Alex, es donde también es importante ya pensar en un poco más de estrategia, porque la estrategia nos permite asesorarnos, nos permite explorar tal vez ideas que nosotros no tenemos la capacidad de ver, que tal vez nosotros en nuestro día a día sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos ahí dolores y sabemos qué cosas se pueden mejorar. Y sí, sí, yo sé que este proceso es muy repetitivo, yo sé que hay personas que tal vez hacen todo todos los meses y hacen la misma tarea todos los meses y repetitivo, pero bueno, me funciona. Y tal vez no nos hemos cuestionado o no hemos visto cómo es que de verdad se podría implementar tal vez algo un poco más estratégico que nos permita cambiar esos roles y que tal vez nos pueda elevar hasta llegar a ese grado de analítica, de libertad de más tiempo para poder ver esa información, estructurarla de una manera distinta para que lleguemos entonces allá a una etapa estratégica, ¿verdad? Como tal, y donde tengamos todo integrado, donde ya tenemos madurez para poder pensar en más automatizaciones, en libertad todavía más de tiempo, de procesos, de nuestros recursos. Y es que aquí es donde, por eso es que se llama estratégico, porque hasta la cultura organizacional se ve beneficiada, ¿verdad? Porque si entonces estamos hablando de que no tenemos personas que están allá, manuales, reactivos, dependencias, donde tenemos presión, donde tenemos procesos complicados, donde sabemos que las personas están sobrecargadas, tal vez no están bien, no se sienten cómodas. Aquí entonces hablamos donde ya podemos recaer sobre herramientas, donde podemos confiar, ¿verdad? En los sistemas que tenemos, confiamos también en los procesos que tenemos, donde tenemos esa libertad y entonces vamos a tener mayor capacidad para analizar toda la información. Y al final eso se va a ver reflejado en tomar decisiones oportunas y poder tomar decisiones en el momento y aprovechar oportunidades que tal vez están ahí que tal vez hemos dejado pasar, ¿verdad? Por estar ahí arreglando o apagando fuegos, que sabemos que es normal y eso, la idea es compartir un poco la visión de nosotros, cómo lo vemos nosotros, ¿verdad? Desde la parte de consultoría y, y sabemos que la realidad que nos hemos topado en la calle es esta, ¿verdad? Entonces, al final, como dice Ale, hay compañías, organizaciones que han avanzado, que tienen muchos pasos adelante, que tal vez ya se han dado el chance, ¿verdad? Y han tenido oportunidades, las han sabido aprovechar. Y hay otras que, pues, funcionan y están bien, y tal vez los procesos manuales les funcionan hasta cierto punto, pero bueno, es una invitación a que hay más oportunidades, ¿verdad? Que tal vez hay todo un flujo, como lo vemos ahora, que se puede mejorar, que siempre se puede aprovechar de una mejor manera. Y, y sí, bueno, esa es como la perspectiva de la evolución del cierre. No sé, Ale, si hay algo que quieres aportar aquí en esta parte. Sí, no, aquí nada más lo que tú decías, quizás no ser reactivos, ¿verdad? Porque si seguimos siendo reactivos, nos va a comer la tecnología, el avance, las necesidades de los clientes, ese ambiente cambiante, y pensar un poco más en, ok, ¿cómo puedo dejar de ser reactivo a esto y que no se me consuma en el día a día y empezar a ver, ok, cómo me libero ya de toda esta parte? Sí. Al final les dejamos aquí esta frase que, bueno, como el tema era la eficiencia en los cierres, un cierre eficiente va a depender de cómo se diseña, cómo se ejecuta y cómo se controla ese flujo antes
de un cierre, ¿verdad? Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, don José, Ignacio y don Alejandro, por la charla de esta mañana. Recordarles que a las 2 de la tarde del día de hoy tenemos otra charla, la cual es los KPI para las gerencias. Entonces recuerde estar sintonizados en todas nuestras plataformas para que puedan ver las diferentes charlas que se están desarrollando en este mes de la Contaduría Pública. Agradecerles nuevamente por estar en sintonía y a las personas que no pudieron estar en este en vivo, les recordamos que esto queda posteado en Facebook durante un mes, pero también lo subimos en la plataforma de YouTube el día de mañana. Muchas gracias, don José Ignacio, sí, y don Alejandro, por la compañía y nos vemos a las 2 de la tarde. Buenas tardes y hasta más tarde. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.